Dios es bueno, Dios es fiel. Y desde el comienzo de la reunión se nos decía que estos son tiempos de restauración, tiempos de ingresar a nuevas dimensiones, tiempos nuevos para cada uno de nosotros, pero también como iglesia. Decirle a que tenés al lado, vienen nuevos tiempos. Vienen nuevos tiempos. Vienen tiempos de cambios. Tanto que se habla. Vienen tiempos de transición, de esa palabra que se habla. Pero nosotros como iglesia, vienen tiempos de cambios. Se nos ministraba el día domingo acerca de un varón, de un hombre llamado Jabes, que tenía una historia de dolor, que su madre lo había marcado con ese nombre. Pero hubo un tiempo de cambio para ese hombre. Hubo un tiempo de mudanza para ese hombre. Y ese hombre fue el más ilustre en ese tiempo. ¿Sabe cuál fue la clave de Jabes? ¿Por qué fue cambiada su historia? Por una oración. Dice que él oró y Dios le otorgó lo que pidió. Cuán poderosa es la oración, la intercesión, ¿no? Y siguiendo un poco esta línea, el Señor hace rato me viene hablando sobre una palabra muy conocida a través del libro de Ezequiel. Y contando un poco la historia, el pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia. Hubo 3 deportaciones. La primera, cuando ingresa a Babilonia y se lleva una parte de los cautivos a Babilonia. Entre ellos estaba Daniel, estaban sus amigos. Luego viene una segunda parte donde nuevamente el pueblo es llevado a cautiverio, y ahí es donde se encuentra Ezequiel y toda su familia, y muchas otras familias fueron llevadas en cautiverio. Y la última deportación fue donde fue destruida del todo la ciudad, donde fueron quemadas a fuego los muros, el templo, y todo quedó destruido. Y los que habían sobrevivido de ahí también fueron llevados en cautiverio. Ezequiel fue un hombre que se preparó para ser sacerdote, pero nunca él pudo ejercerlo. Y mientras estaba él en cautiverio, la mano de Dios vino sobre este hombre. Y fue mudado, y fue cambiado. Y le fue cambiado el oficio de sacerdote a ministrar como profeta en ese lugar. No importa el lugar donde estemos, la mano de Dios siempre estará sobre nuestras vidas. No importa la crisis que podamos estar atravesando, la mano de Dios estará siempre con nosotros. Y quisiera compartir con ustedes Ezequiel capítulo 37. Tremenda palabra. Ezequiel tuvo un encuentro con Dios. Él vio la gloria de Dios. Cuando él ve la gloria de Dios, queda postrado a sus pies. Tremendo lo que vivió. Y el ángel le dice, ponte sobre tus pies, porque hablaré contigo. Y así Dios nos dice en este tiempo, pongámonos en pie, porque es Dios el que quiere hablar con nosotros. Dice Ezequiel capítulo 3, 37, del verso 1 al 10. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y viviréis, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel,
y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven sobre los cuatro vientos, ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivieron, y vivirán, y profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Aleluya. Un ejército grande en extremo. Amén a su palabra poderosa. Me preguntaba, ¿cuál es la función de los huesos? Eso lo aprendemos en la escuela. Pero también me preguntaba, ¿qué seca los huesos? La función de los huesos es darle sostén al cuerpo. La función de los huesos es darle forma, es en la que podemos mantener una postura, en la que podemos estar en pie. Interviene en el movimiento, los huesos. A ver, levante sus brazos. Ahí está el movimiento. Estamos en movimiento. Los huesos se articulan y estamos en movimiento. Eso es lo que la función de los huesos. Los huesos también sirven para proteger los órganos vitales o algunos órganos del cuerpo. Tenemos el cerebro, que ahí está cubierto por el cráneo. Tenemos las costillas, donde son cubiertos los pulmones y el corazón, parte vital. Tenemos a ver acá que no puse, la columna vertebral, que cubre la médula espinal. La médula espinal que está conectada con el cerebro. Esas funciones, esos mensajes que le emite el cerebro a la médula espinal, y ahí el cuerpo reacciona, los huesos reaccionan. Qué interesante los huesos, ¿no? Sabe que nosotros pertenecemos a un cuerpo y cada uno de nosotros somos un hueso, un miembro, una parte importante del cuerpo de Cristo. Mira el hueso que tenés al lado. Decirle, no sé si sos el cráneo, si sos la tibia, el peroné, si sos no sé qué. Pero ahí estamos, ahí estamos. Esas son las funciones del cuerpo. Y como es en lo natural, también es en lo espiritual. La función como cuerpo. Porque el Señor en este tiempo me hablaba no solo de manera personal, sino como iglesia, sino como cuerpo de Cristo que somos. Y como cuerpo tenemos esa función de sostenernos los unos con los otros, como lo hacen los huesos, de ayudarnos, de mantener una postura como iglesia en medio de esta sociedad que se habla de tantas cosas, pero ahí está la iglesia, marcando la diferencia en este tiempo. También como cuerpo, poder estar firmes, ¿no? Como iglesia, firmes contra toda acechanza, contra todo lo que viene en contra del cuerpo de Cristo, para echarlo fuera en el nombre de Jesús, para decirle a las tinieblas que no prevalece contra el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, para destruir toda obra de maldad en el nombre de Jesús. Para decirle a las tinieblas que la iglesia no está paralizada, que la iglesia se levanta, que está en movimiento, en el nombre de Jesús. Somos una iglesia en movimiento. Y como iglesia también tenemos la función de protegernos, de cubrirnos. ¿Cómo nos cubrimos? En oración, en intercesión, como cubren las costillas, esos órganos vitales del cuerpo. Así nosotros como iglesia, cubrirnos unos con otros. Qué
interesante. Y cuando nosotros nos cubrimos unos a otros, el corazón de la iglesia está cubierto. Cada uno de nosotros estamos cubiertos. Porque las costillas que recubren el corazón y los pulmones, qué tremendo, ¿no? El corazón que está ligado al pensamiento, a las emociones. ¿Y cuántas enfermedades de los huesos producidas por emociones? ¿No le pasó a mí? Me ha pasado. Cuando estamos con mucha angustia, que el pecho se nos cierra, que nos duele. Qué tremendo los huesos. Qué tremendo. Pero me hacía una pregunta, y esta más profunda. ¿Qué es lo que seca los huesos? Porque el profeta, el Señor lo lleva a ese valle de huesos y dice que estos huesos eran muchísimos y estaban secos en gran manera. Me preguntaba, ¿qué seca los huesos? Y quisiera compartir con ustedes Proverbios, capítulo 17. Proverbios, capítulo 17. Miren lo que seca los huesos. Proverbios, capítulo 17, 22, dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y así estaba el pueblo de Dios. Había un espíritu de tristeza, había un espíritu de dolor, estaban de luto, estaban esparcidos, las familias estaban esparcidas, estaban en una tierra que no era la de ellos. Había tristeza, había dolor, estaban bajo ese manto de tristeza. Pero bendito sea Dios que nos da un remedio. Amén. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio. Este remedio no está en la farmacia, este remedio está acá, es gratuito, lo tenemos al alcance. El gozo, la alegría que viene de parte de Dios. Dice Isaías 61, miren, para contrarrestar esto de los huesos secos. Isaías 61. Miren, verso del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está en este lugar. Amén. Y está sobre mí. Amén. ¿Por qué? Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas noticias. Amén. ¿A quién? A los abatidos. El pueblo estaba abatido, pero hay buenas noticias. Gloria. El Señor viene a vendar a los quebrantados de corazón y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los ayudados. ¿Necesitamos consuelo? Claro que sí. Pero el Señor dice, el Espíritu de Dios está en este lugar y yo vengo a consolar. ¿Qué más? Dice, a ordenar a los afligidos de Sión. ¿Saben que Dios está hablando al pueblo? Porque Sión somos nosotros, su pueblo. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Así que en esta mañana, sacate el manto de dolor, sacate el manto de luto, sacate el manto de agobio y de tristeza, porque hay manto que Dios quiere derramar en esta mañana sobre cada uno de nosotros y sobre su iglesia. Sobre su iglesia. ¿Sabe qué otra cosa seca los huesos? Y si usted me acompaña en el Salmo 32 de David, el dulce cantor, él pasó por esa situación. Dice el Salmo 32. David se había equivocado. David había pecado.
Mire lo que dice el Salmo 32, verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. El pecado hace que los huesos se sequen. Pero bendito Dios, que siempre tiene el remedio. Miren, en el verso 5 dice: mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Bendito Dios. ¿Sabe cuál fue el remedio? La confesión. David se había equivocado y había ocultado ese pecado, pero Dios envió un profeta y el profeta lo descubrió. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Lo que hiciste en el secreto, Dios lo vio. No podemos ocultarle nada a nuestro Padre. Nada, nada, nada. Pero Él es fiel y justo cuando nosotros nos confesamos delante de Él. Él es fiel y justo para perdonarnos, para sanarnos y para volver a reverdecer, para que nuestros huesos vuelvan a reverdecer. Bendito sea Dios. Y por último, ¿sabe cuál era el remedio que Dios le dio a Ezequiel? Volvemos a Ezequiel 37. Dice el verso 4 de Ezequiel 37. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Sabe cuál es el remedio? Declarar la palabra. Profetizar. Y profetizar no es hablar cualquier cosa. Profetizar es hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ezequiel fue llevado por el Espíritu. Y por el Espíritu hizo semejante declaración. Y cuando él profetizó como le fue mandado, porque Dios muchas veces nos da la palabra, pero no obedecemos. Porque él dijo: profeticé como me fue mandado. La obediencia, mire, la obediencia, cuando leía esto, dice: profeticé como me fue mandado. Y cuando él comenzó a declarar lo que oyó de Dios, algo pasó. Comenzó a haber ruido. Y lo que estaba disperso comenzó a unirse. Wow. Cuando nosotros hacemos una declaración. Así que si el Señor te dio una palabra, comenzó a declararla para que comience a haber ruido, movimiento. El pueblo estaba sin esperanza. El pueblo estaba muy triste. El pueblo declaraba, mire lo que dice el verso 11. Le dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Eso era lo que hablaba el pueblo. Estamos destruidos, no tenemos esperanza. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Y cuando no tenemos esperanza, nos encerramos. No queremos salir, no queremos ver a nadie, no queremos que nadie nos llame. A mí me pasó, no sé a usted, pero a mí me pasó. No quiero ver a nadie, quiero estar sola, quiero estar encerrada. La tristeza nos invade. Así estaba el pueblo. Y eso era lo que hablaba. Pero Dios dijo: yo voy a cambiar ese hombre. Yo voy a cambiar esa historia, porque hay un tiempo de cambio, viene un tiempo de mudanza. Yo quiero llevarlos a nuevas dimensiones. ¿Y sabe lo que dijo Dios? Profetiza. Dice: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré
a la tierra de Israel. ¿Sabe lo que Dios estaba diciendo? Hay esperanza para tu porvenir. Hay esperanza para la iglesia. Hay esperanza para la familia. Hay esperanza para cada uno de nosotros. Hay esperanza para nuestro porvenir. Lo dice Dios. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Y sabréis que yo soy Jehová, dice Dios, cuando los saque de vuestras sepulturas. Pueblo mío, cuánto amor de Dios. Dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Porque lo que Dios habla, lo cumple. Lo que Dios habla, lo hace. Porque Él es Dios. Amén. Sí, Señor. Él es el que es. Y Él dice que el profeta, que Ezequiel, comenzó a profetizar sobre los huesos. Y hubo ruido. Así que mira, preparémonos en esta mañana porque va a haber ruido. No te asustes si escuchas ruido, porque en esta mañana hay ruido. En esta mañana el Señor abre nuestros sepulcros. El Señor en esta mañana nos dice que hay esperanza, que viene un tiempo de cambio para nosotros y para su iglesia, para esta tierra y para nuestra nación. Y dice que cuando Ezequiel comenzó a profetizar, hubo un ruido y los huesos comenzaron a unirse. Los huesos comenzaron a juntarse. Y Dios comenzó a hacer la obra poderosa. Donde no había nada, Él comenzó a obrar. Y puso tendones, y puso carne, y los cubrió de piel. Porque cuando nosotros comenzamos a profetizar, a establecer la palabra que Dios Todopoderoso nos dijo, ¿sabe qué? Dios comienza a obrar. Y no solo eso, Él comienza a unir lo que está esparcido. Y no solo eso, no solo que une, sino que Él viene con su mano poderosa a cubrirnos, porque dice que en los huesos fueron cubiertos, hubo coberturas. Hay cobertura en esta mañana. Hay cobertura en esta mañana. Hay cobertura en esta mañana. La mano de Dios está. La mano poderosa de Dios. Tenemos cobertura. Tenemos cobertura. Es su mano de poder. Es su diestra de poder la que está sobre nosotros. La que está sobre su iglesia en esta mañana. Y después que se juntaron los huesos y que se formó el cuerpo. Al cuerpo le faltaba vida. Y vuelve Dios a hablar. Y vuelve Dios a hablar por segunda vez. Y le dice, profetiza, hijo de Dios. Profetiza el Espíritu. Hijo de hombre, di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, ven de los cuatro extremos de la tierra, ven, Espíritu de Dios, y sopla sobre estos muertos, y vivirán, y vivirán. Oh, y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron en pie. Porque este es tiempo de estar en pie. Este es tiempo de estar en pie.